Pues vamos a empezar esta interesante conversación con el Padre Ángel. Y antes de empezar, a mí me gustaría rendir un homenaje a un amigo común que debería haber estado con nosotros aquí. Esta sesión fue planificada para que el Padre Ángel y Aldo Cese, uno de los grandes economistas españoles, que era además probablemente el más respetado experto en capitalismo humanista, hubiese estado con nosotros aquí. Lamentablemente, Aldo Cese falleció de manera absolutamente inesperada en marzo y, por tanto, a mí me gustaría que esta sesión se iniciara con el recuerdo a su memoria, donde además él era el vicepresidente de Mensajeros de la Paz y fue el Padre Ángel quien celebró la misa funeral. Entonces, bueno, a mí me gustaría, aunque solo sea de manera simbólica, que mis primeras palabras fueran para recordar a nuestro querido amigo, que tanto hizo por tanta gente durante el tiempo que vivió entre nosotros. Sí, además trabajaba mucho por la sociedad civil, ha sido uno de los pioneros en la sociedad civil, que es lo que necesitamos en esta sociedad. Necesitamos gobernantes políticos, pero también necesitamos la sociedad civil, y yo me alegro mucho de estar aquí y haber conocido al Premio Nobel y a todos ustedes, como hablaban del hambre, de esa lacra que ya hace más de 20 siglos el Jesús de Nazaret hablaba del hambre, hablaba de darles vosotros de comer. Es decir, a lo mejor hoy tenemos que, después de tantos años y tantos siglos, volver a decir que les tenemos y que les den de comer. Es decir, cuántas veces tenemos que poner la mano en la barriga y decir, como cuando éramos niños algunos, mamá, tengo mucho hambre, tengo fame, decíamos algunos. Bueno, de hecho, déjenme, aunque evidentemente todos ustedes saben quién es el Padre Ángel, pero a mí me gustaría señalar algunas cosas. Es decir, el Padre Ángel, aparte de su labor incansable, estar continuamente hablando con políticos de todos los signos y maneras y haber fundado Mensajeros de la Paz, que es una organización que creo que el año 1962 para atender a niños sin familia y que hoy actúa en 79 países, pues su vocación ha sido siempre atender a los más vulnerables, a los mayores en soledad, personas sin hogar, a las víctimas de emergencias sanitarias. Y yo debo decir que su parroquia es un lugar de paz, donde está abierta 24 horas y donde no solo acoge a aquellos que no tienen dónde estar, sino además da de comer a aquellos que no tienen comida. Y claro, este evento ha girado a partir del hambre en el mundo, que es una cosa increíble. Y hoy aquí se ha discutido en la mesa redonda. Es decir, llevamos siglos y estamos en un momento evolutivo de la humanidad donde la tecnología ha avanzado de manera increíble, pero sigue habiendo gente con hambre. Y de hecho, decía Sir Richard Roberts una frase que es que para muchos gente del mundo la comida es su alimento, o sea, es su medicina, porque es que no tienen, o sea, ellos no se preguntan qué vamos a comer hoy, sino podemos comer hoy. Así es, esta es la triste realidad de nuestro planeta, de nuestra sociedad, no solamente en países que llamamos tercer mundo, sino incluso en países del primer mundo, de europeo y de Estados Unidos y de muchos lugares en donde sabemos que hay personas, y las hemos conocido y las conocemos, algunos que mueren de hambre. Es verdad que, gracias a Dios, se va minorizando el morir de hambre, sobre todo en países. Alguien de ustedes decía que el problema era que aumentábamos la población, morían menos personas, gracias a Dios, pero que hay alimentos para todos y que no se reparten. Es decir, lo que está pasando en Gaza, lo que pasa en algunos lugares, ver que las personas se mueren de hambre es impensable. Yo creo que necesitamos una revolución, no de bombas y de armas, pero sí una revolución. Este Papa León XIV dice que venía para hacer la revolución digital, que se había hecho ya la revolución industrial,
pero se necesita más que la revolución todavía digital, una revolución en la sociedad. Es decir, no podemos consentirnos, tenemos que avergonzar, no podemos vivir pensando que haya personas que pasan hambre, que haya personas que hoy a estas horas, como decías antes, en la iglesia de San Antón estén más de 400 personas en la calle, en unas filas, esperando para poder que le den un bocadillo para sostenerse durante todo el día. Y esto existe en el centro de Madrid. No tenemos que ir a África, ¿no? El hambre tiene que ser una preocupación de cada uno de nosotros. Yo cuando les veía a ustedes antes aquí hablar de ella y cuando ahora me veo ahí, es decir, ¿con qué cara me presento yo después en casa a donde voy hoy a comer? Que me han invitado nada menos que pues, los de la nobleza asturiana que tienen una comida en el Hotel Intercontinental. Uno tiene que pensar, ¿cómo puedo estar aquí? Es decir, y no es que uno pueda resolver el hambre lo tienen que resolver los políticos, los gobernantes. Lo decía la señorita antes, que eran los políticos y los gobernantes los causantes. Yo no iba a decir los que tienen los causantes de que haya muchas personas que pasan hambre. Y en palabras del Papa Francisco, decía un taco fuerte, casi a los 8 días de haber sido Papa, decía es una vergüenza. Lo decía en italiano, pero lo podemos decir en todos los idiomas, lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, la vergüenza es una vergüenza clarísima y de hecho aquí hoy se ha discutido algunas cosas que son increíbles que sigan sucediendo a día de hoy, ¿no? Y una pregunta que tiene que ver con su historia, es decir, usted recibió el Premio Príncipe de Asturias por lo que había hecho durante todos los años anteriores y fue un reconocimiento público por esa labor, pero ¿qué fue lo que marcó realmente su conciencia con el tema este del hambre y los más desfavorecidos? Sí, en la sociedad existen esos dos grandes problemas que eran la migración, la soledad y el hambre. Es decir, sin duda alguna, cuando encuentras personas que no tienen ganas de vivir, que no tienen ganas de comer, que a veces los doctores tienen que inventarse algo para darles algo de comer. Cuando éramos niños nos daban una medicina, una tónica que se llamaba la quina, las botellas de quina, para abrirnos el apetito, no sé qué apetito. Quina San Clemente. Sí, no sé qué apetito nos podía abrir, que teníamos más hambre que Matusalén, ¿no? Pero sin duda alguna uno se siente en una sociedad rodeada, también hay que decirlo, de mucha solidaridad, rodeado también de muchos hombres y mujeres que están intentando hacer el mundo mejor y que palian mucho lo que es la hambruna y lo que es la soledad. Mire, yo hace unos años cuando fue la hambruna tan grave que hubo en el Cuerno de África, allá en Kenia, pero iba paseando por allí y veíamos hombres tirados y muertos en el camino, porque la sequía aquella había producido muertos. Y uno se dice cómo somos capaces de sobrevivir a eso. Por eso cualquier cosa que hagamos y que hagan ustedes sensibilizar, como es a través de este coloquio y de este evento que han tenido ahora de ello, bienvenido sea. Bienvenido sea que no seamos capaces de tirar nada de comida y seamos capaces de repartirla y compartirla. Son miles y miles y millones de alimentos que se pueden aprovechar y miles de personas. Sin embargo, déjeme decirle, en África, Mensajeros de la Paz, tenemos varios proyectos, uno de ellos grande en Benín, en África, y allí inaugurábamos una especie de pantano de agua, que era lo que más faltaba. Y yo recuerdo que estaba conmigo el obispo, y yo le digo, me dice, diga usted unas palabras, y yo ¿qué digo? Y aquí agua, que habían hecho unas cosas de agua y unos pozos de agua preciosos para mantener aquel poblado. Y me dijeron algo que me hizo mucho pensar, que hay muchas más personas que mueren por falta de agua potable todavía que comida. Es decir, no solamente es el alimento de comer, es el agua potable. Y aquello me estremeció porque yo no sabía, porque los que tenemos todo el agua del mundo, es decir, no sabía
que también la falta de agua, sobre todo el agua potable, causa muchas más muertes todavía que no tener el pan y trigo, ¿no? Ujú. Y una cosa también surge a partir de la discusión esta mañana, aquellas personas que creen que desde su posición de la sociedad civil, pues el problema es demasiado grande para que puedan hacer algo. Usted que ha hecho siempre acciones que han ido del pequeño mundo, de la microacción a la macroacción, ¿qué les diría? O sea, ¿cuál sería el punto de vista de alguien que ha demostrado con hechos que realmente se puede hacer desde la posición de cada uno lo que cada uno puede? Y se lo pregunto porque una de las discusiones que ha surgido en la mesa redonda anterior era el tema de que la comunicación es vital para que la gente tome conciencia de cuál es el problema, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, a la que yo tuve ocasión de conocer y hablaba mucho de eso, decía que una gota y muchas gotas van haciendo el mar, ¿no? Que cada uno de nosotros es verdad que no podemos resolver el problema, pero sí podemos compartir algo de lo que tenemos, sobre todo concienciar y sobre todo a través de los medios de comunicación, que es como más se conciencia a la gente. Les estamos concienciando mucho a que hagan revisiones médicas, a que estudien, a que tengan idiomas, a que conozcan el mundo, es decir, de la belleza. Pero hay que también concienciar de que hay muchas personas, que hay muchos que a veces tenemos demasiado y otros no tienen nada. Y que hace falta una revolución sana. Yo no digo una revolución donde haya muertos, pero una revolución donde se pueda compartir lo que tenemos, no quitarle todo al que tiene mucho, sino compartir con lo que tenemos. Y hasta que no lleguemos a eso en el mundo, aquí decían ustedes antes en el coloquio, que hay alimentos suficientes para mantener, a pesar de que hemos aumentado mucho la humanidad, ¿no? Pero que siga habiendo alimentos suficientes para que podamos comer todos, ¿no? Y esto lo tenemos que conseguir, se tiene que conseguir a través, sin duda alguna, pues de los predicadores, sean de una religión u otra, de los medios de comunicación, sean de un signo o de otro. Es decir, es muy importante el que ustedes hagan estos eventos para concienciar a la gente, a los políticos y a los que no son políticos. Y una cosa, ¿qué cree que es peor, oyendo esa reflexión? ¿Esa supuesta escasez que no parece real o el mayor pecado, que desde mi punto de vista es la indiferencia de aquellos que podrían hacer cosas y no lo hacen? Porque, claro, antes se mencionaba dos casos paradigmáticos. Uno fue el de Elon Musk, que lo primero que hizo cuando llegó a la Casa Blanca fue eliminar todas las ayudas de de la Organización Americana para Ayuda Internacional, la USAID. Y luego el caso de Bill Clinton, de Bill Gates, que durante años fue el hombre más rico del mundo y que invirtió toda su fortuna junto con la de Warren Buffett en ayudar a países del tercer mundo a hacer cosas. Es decir, ¿usted qué le parece en este momento más sangrante desde ese punto de vista? El que tengamos un Trump que no piensa en aranceles y no piensa en dar de comer. Es decir, él tiene su política y la política de un gran jefe de Estado del mundo casi, tenía que preocuparse más todavía de los que no tienen que comer. Mire, lo más importante en la vida, cuando fuera pandemia, lo importante era vivir. Nadie estaba preocupado de tener un chalet o tener un traje o unas joyas, era el poder vivir. A veces lo importante en la vida para miles y miles de personas es el comer. Y yo soy de los que creo además que quien puede hacer un mundo mejor son sin duda alguna los gobernantes, los políticos. Las ONGs, las instituciones podemos ayudar, pero quien hace carreteras, quien hace hospitales, quien hace eso son los gobernantes. Y tener un gobernante importante que lo que está pensando es más en el dólar que pensar en el hambre de los demás, es tremendo ver todos los días y cómo se le aplaude, cómo intenta incluso a querer compararse con el premio Nobel. Sí, sí. Y creer que va a llevar el premio Nobel de la Paz, vamos. Espero que no. Esperemos que no. Por lo menos un voto en contra sí va a tener. Efectivamente, alguno que otro. Pero fuera de bromas, es decir, ojalá seamos capaces de encontrar
de elegir, ahora que hablan tanto de elecciones, de elegir a los mejores gobernantes para acabar con el hambre. Yo recuerdo al presidente de Brasil, en aquel su primer mandato. Lula. Yo estaba en algún país de esos y le oí decir, me conformaría con que pudieran comer una vez al día mis paisanos, eso. Y aquello me impresionó, dije yo, pero hay gente en su país que no pueden comer ni una sola vez al día, y esa fue toda la promesa que hizo en aquella campaña. Me encantaría solo con conseguir que pudieran comer una vez al día las personas, ¿no? Sí, de hecho, pero hay una cosa que surge de Es esa... el que está ahora de presidente. Sí, Lula da Silva, sí, de hecho su primer mandato, el hambre cero, Fome Zero, que es como le llamaba, y de hecho consiguió sacar de la pobreza a 10 millones de brasileños, lo cual no estuvo mal. Luego, el segundo mandato, la cosa no ha ido por ahí, pero luego en el primer mandato sí que claramente lo cumplió. Claro, ¿usted qué piensa? ¿Que el hambre se combate con recursos o con voluntad política o tal vez con un cambio mucho más profundo en nuestra conciencia colectiva y por tanto con educación desde las edades más tempranas en todos lados, sobre todo en el mundo que tiene la posibilidad de educar, porque hay otros que el milagro es que consigan ir a la escuela, pero desde este mundo en el que estamos, esa conciencia colectiva, ¿cómo se puede mejorar? Mire, quizás desde las guarderías y desde las escuelas habría que comenzar a hablar de que hay demasiada desigualdad, de que hay muchas personas que no tienen que comer. Somos testigos de cómo muchos niños no pueden desayunar y llegan al colegio y la guardería sin desayunar y les tienen que dar allí comidas. Y somos testigos, hay una campaña que la jefa nuestra de prensa está haciendo ahora, que el hambre no se va de vacaciones. Lo estamos realizando desde San Antón. Algunos se creen que en vacaciones se pueden cerrar los colegios, se pueden cerrar los comedores. Hay muchos niños que comen gracias a que comen a mediodía en los comedores por el verano. Es decir, en nuestro Madrid, es decir, qué poca previsión hay de que los niños cuando están de vacaciones, a ver si creen que también va a estar, no comen durante el tiempo de vacaciones. Y esto existe. Y esto lo tenemos ahí. Cuando salgamos ahora de acá, de este gran lugar, es decir, nos encontramos que muchas mamás y muchos papás, cuando su niño ya está de vacaciones, pasan problemas. Y eso aquí, y no digamos en países en donde lo pasan durante todo el año, no solo en las vacaciones. Así que uno de los eslogans es que el hambre no se va de vacaciones. Pues felicito a Almudena por esa iniciativa, me parece magnífica. Pero, y vamos a ver, ¿cómo le diríamos al ciudadano común, ese que se va de vacaciones y que va al supermercado y llena el carro sin ningún problema y piensa que, bueno, eso del hambre es algo que afecta a otros, pero no se ha pasado por su iglesia, por su parroquia, para ver qué es lo que está pasando allí cada día? ¿Cómo le podríamos, o qué mensaje o qué manera podríamos hacer para que se dieran cuenta de que esto que estamos hablando es un tema real que sucede en un país de primer mundo como es el que estamos y que no solo pasa allende nuestras fronteras, ¿no? Es cierto que empieza a haber ya una cultura en que en muchos establecimientos, en muchos lugares de alimentos, hay unas cajas, hay unos depósitos donde dice deja aquí algo para los demás, o lo que compre yo me compro el doble. Existen cestas como la nuestra de San Antón, donde dice deja lo que puedas y pide lo que necesites. Y hay muchas personas que de verdad te alegran el corazón, que vienen a veces con bolsas de plástico llenas de alimentos y los dejan allí en la cesta para que otros los puedan coger. Es decir, yo hace muchos años, ya tengo muchos, pienso tener más. Espero, por el bien de todos, espero. Hace muchos años allá en Canarias hay una virgen, me parece que se llama la Candelaria. Candelaria en Tenerife, sí. Y tenía un letrero, yo tenía casi 25 años, 26, acaba de ser recién ordenado, un letrero que decía: la Virgen agradece mucho las flores, pero te agradece más que dejes aquí alimentos no perecederos.
Y aquello me impresionó. Desde entonces se me quedó en la cabeza, es decir, cómo a veces es mucho más eficaz, en vez de llevar flores, llevar alimentos, en vez de llevar coronas y hacer tanto gasto en coronas, llevar alimentos. Cuando propuse eso en algunas funerales casi me mata porque acababa con el negocio de las florerías, ¿no? Claro. Pero bueno, decía que las florerías se podían cambiar en artículos de alimentos también. No, tenemos que cambiar el chip, tenemos que saber que para muchas personas lo más importante, lo único importante a veces es comer. Es decir, esto que decía, no es qué voy a comer, sino qué puedo comer. Es decir, no es lo que me toca, sino qué puedo Que comer. me decir, o si puedo comer, a veces que hay alguno que ni siquiera puede. Eso sí. Pero yo les felicito a ustedes de que nos den ocasión de hablar no del hambre, sino de hablar de que tenemos que concienciar a las personas que es posible ir mitigando el hambre. Y en honor de la verdad se ha ido mitigando el hambre en el mundo. En honor de la verdad, es decir, hoy mueren menos niños por falta de alimentos que morían hace 20 años o 30 años, sin duda alguna, y somos más población. Pero es que son demasiados los que mueren. Es demasiado ver las escenas de Gaza. Son niños ya raquíticos, niños terminales ya por culpa de que no tienen que comer. No necesitan, no han pedido ni ropa, ni manta, ni juguetes, ni bicicletas. Piden un poco de pan. Y todavía hay algunos desgraciados que no dejan meter los alimentos. Algunos desgraciados que no han dejado sacar el trigo, que prefieren que se pudra la comida antes de que entre por esos. Y a esos hay que llamarles con todas las palabras desgraciado, de verdad, porque aquel que no da de comer, ese sí que se condena, no se condena. Al infierno van a ir muy pocas personas, van a ir solamente las personas que no quieren a los demás. Bueno, esa es una buena frase. Y a mí, para acabar esta magnífica y deliciosa conversación, me gustaría, si usted tuviera que enviarle imagínese que ahora, bueno, eso se está grabando y transmitiendo, pero si usted pudiera enviar un solo mensaje a aquellos que tienen la capacidad real de cambiar el mundo, ¿cuál sería ese mensaje? O sea, porque es que, claro, en el fondo todo esto que estamos haciendo desde la sociedad civil, desde la ciencia, es básicamente explicar con datos la realidad, pero los que toman decisiones, lamentablemente, son gente que a veces ni siquiera tiene información ni tiene ningún interés en tenerla. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que alguien como usted, que es un altavoz maravilloso para aquellos que no tienen voz, puede darle? Pues el mensaje que llevamos dando durante 10 años en la iglesia de San Antón, que se pongan en el lugar del otro, que un día se pongan en la cola de esas colas del hambre, de esas que dicen que no las ven, que se pongan allí porque los que están en esas colas de hambre no son unos comediantes, no están sufriendo el calor o el frío de una hora o eso para ver cuándo se abre la iglesia o cuando eso para poder conseguir eso. Mire, yo mismo me he puesto en alguna ocasión, en muy pocas ocasiones, lo confieso, pero en una en Jaén, a la cola del hambre, allí sufriendo todo el calor, no me conocía nadie, para que me dieran a mediodía pues un trozo de pan y un poco de queso. Y uno tiene que sufrir eso, tiene que saber qué es eso, es decir, porque el hablar, estar aquí sentado con una corbata, con un micrófono y saber que ahora cuando salgamos me están esperando y sí me van a dar de comer, es decir, es fácil. Pero cuando uno se pone a eso es cuando uno de verdad reconoce y conoce cuál es el sufrimiento de las personas. Y sobre todo, a veces no es cuestión de dar cosas, ni tan siquiera de dar comida. A veces es cuestión de que nos duela en el alma y que nos duela de verdad de ver cómo la gente decir, no es posible que, yo creo que teníamos que hacer una gran campaña, que no es posible que nos veamos las escenas de la televisión y sigamos comiendo. Es decir, es imposible que sea verdad. Y lo seguimos porque estamos ya acostumbrados a eso. Mensaje, ponerse en el lugar del otro. Es decir, dejémonos de otras cosas y nos pongamos en el lugar del otro. Pues Padre Ángel, yo le agradezco infinitamente esta conversación y de hecho espero que pueda usted seguir muchos más años dando voz a los que no tienen voz y dando esperanza
a los que la perdieron o nunca la tuvieron. Así que le agradezco muchísimo que haya venido y espero que este aplauso sirva como nuestra gratitud por el tiempo que nos ha dedicado.